este equipo. Muy bien, muy buenas tardes o buenas noches, querida comunidad, dependiendo del lugar donde nos estén viendo, nos estén escuchando. Gracias, bonita comunidad, por estar aquí. Qué gusto que me da volvernos a encontrar como todos los sábados. Qué bueno es reflexionar desde la experiencia, desde la palabra, desde las historias. Siempre hemos pensado que la palabra y la historia nos transmiten lo que está pasando en el momento y lo que hay detrás de quién escribió y detrás de lo que se escribió. Así que hoy seguimos por tercera semana con una maravillosa entrega, la entrega de extractos de vidas olvidadas, de la querida escritora Sandra Vergara. Ella es escritora chilena, una mujer que dedica su vida al cuidado de personas en estado de adultez. Algunos le llaman adultos mayores, algunos le llaman tercera edad, algunos le dicen muchos años de juventud juntos, otros le dicen eterna primavera. Con el nombre que tú quisieras ponerle a esos años maravillosos, nos vamos a referir a esas personas que tienen muchas historias, que tienen un legado de gratos momentos. Sandra los hace que lo describe, ¿no? En un contexto muy positivo y nos invita, porque ese es el propósito de ella, nos invita a generar ese vínculo de afecto, a promover la gratitud, a decirle sí a la vida en esos momentos donde pareciera que ya no hay nada, pero todo florece. Vamos a seguir resonando con las historias y hoy tenemos como moderadora, gracias por acompañarnos desde Colombia, la escritora y conferencista también Lucila Estela Suárez, a quien le vamos a brindar calurosos aplausos desde el país donde tú te encuentres. Les estamos otorgando esa bienvenida. ¿Ok? Gracias, Luz Estela, por ser una compañera, el soporte en estos tiempos donde tenemos que acompañarnos. Esa es la idea, ¿no? Este espacio de hablar sin miedo es acompañarnos desde la palabra oral, la palabra escrita, siempre nos está llevando a mejores momentos, pero no depende tanto de lo que se va a leer, no depende de la herramienta, depende de la persona que de manera consciente se dispone en un encuentro más que con el libro es el vehículo, es con ella o con él mismo. Muy bien, gracias querida Luz Estela porque lo estás haciendo sumamente bien, estamos resonando. La semana pasada hemos leído varias historias como que el tiempo se nos fue y cuando nos dimos cuenta pues ya nos habíamos entrado en muchas vidas, pero fue algo maravilloso. Desde España nos acompaña nuestra queridísima, ella es escritora, es coach, es embajadora para la paz. Ella es escritora también, de esas escritoras que escriben pues con el alma, con la piel, le decimos por aquí. Nos acaba de comentar que ya tiene una gran novedad porque su cuarto libro se va a presentar antes de que cierre el año y esa es una maravilla. Muchísimas gracias, Virginia van der Dijk desde España. Sabemos el tiempo, sabemos la hora, tú estás desde muy temprano queriendo disfrutar este momento, pero qué bonito porque cada una de nosotras nos estamos dando ese permiso para resonar hoy con la palabra. La resonancia es un proceso donde las personas conectamos con la historia. Nadie sabe en qué momento, como siempre he dicho, nos va a arrinconar la palabra o quizá la emoción de quien está leyendo, pero es necesario que eso pase. Es necesario que vayamos sintiendo de que algo se está moviendo, pero hay que hablarlo, hay que compartirlo. Tu palabra puede salvar una vida. Tu palabra, tu mensaje, tu historia está haciendo un trabajo, porque ese es el propósito cuando pasan las historias. No, a veces no lo entendemos por qué estamos viviendo tal o cual acción, pero si nos preguntamos para qué, la respuesta está en ti y en otros, ¿no? Porque hasta allá va tu mensaje. Muy bien, gracias, escritora Virginia van der Dijk desde España y desde, por acá tenemos, desde Puerto Rico nos acompaña también la doctora Ada Miriam Lugo. Gracias, escritora Ada Miriam Lugo, un abrazo fraterno. Ella feliz está en su mejor momento en este mes de noviembre también al mundo lanzó un bonito mensaje de cuidado. Gracias, doctora Adam Miriam Lugo, por estar siempre en ese camino de haciendo la paz. Con los libros nosotros también hacemos ese camino maravilloso de paz.
es el mensaje que le dedicamos al mundo. Pero más que una historia contada, es una historia hecha, porque seguimos obrando siguiendo el son de la palabra. Así que hoy sábado nos seguimos entrenando porque nos espera ya los últimos días del mes de noviembre y los días siguientes del último mes del año 2025. Así que muchísimas gracias. Desde Ecuador tenemos a nuestra queridísima escritora Lorena Izquierdo. Muchísimas gracias. Ella es maestra parvularia, con grandes historias, también con un libro que inspira a equilibrar entre el trabajo, dos cosas que aman las personas, ¿no? El trabajo, que no lo hace como trabajo, es una misión. Siempre decimos que cuando uno hace lo que le gusta, pues eso de traba, porque siempre el trabajo me gusta describirlo, traba bajo, ¿no? Y digo, no, 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 esa palabra como que le vamos a dar otro significado y le decimos, es un disfrute. Y la escritora Lorena Izquierdo, pues una de esas maestras, gracias por acompañarnos, sé que vamos a resonar todas, todas vamos a resonar, porque las historias arrastran, la vida no se detiene y cuando escribimos un libro, lo que queremos es encapsular el momento, pero para trascender, no para quedarnos ahí, esa es la magia, pero esa magia la haces tú, porque eres tú el que toma del texto que se lee, tomas tú aquello que tú estás necesitando en ese momento. Bueno, y desde Chile tenemos a nuestra queridísima escritora Sandra Flores Vergara. Muchísimas gracias, querida Sandra, por entregarnos un libro maravilloso, en un lenguaje bastante fluido, muy ágil para leer, para trabajar. Lo puede entender una persona en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa de la vida. Yo probé la semana pasada, le leía un párrafo a un niño y no me explicaba porque no pedía argumentos ni el pensamiento crítico, pero sí lo literal, el afecto, la relación que encontraba entre un personaje con la familia, ¿verdad? Para hacer un trabajo maravilloso. Así que aquí en Proyecto Pivea le damos vida y sentido a lo que leemos y hacemos ese trabajo de la resonancia. Lectores conscientes, empezamos el viaje, empezamos con Luz Estela, que es la moderadora de este gran encuentro con las historias. Muchísimas gracias, Lucila Estela. Adelante. Me encanta ese Lucila Estela, pero es Luz Estela. Ay, perdón, Luz Estela. Estaba yo pensando en quién iba a ser la otra parte. Luz Estela, Luz Estela. Muy bien, adelante, Luz Estela. Gracias, María Isabel. Es un gusto, un placer saludarlas, estrecharlas nuevamente con, con todo mi amor, porque Gracias. ustedes, como se los he dicho siempre, son muy importantes para mí y ese encuentro es fantástico. Es un regalo que nos damos y es ese reencuentro de esa hermandad tan hermosa que hemos ido construyendo. Así que muy buenas tardes, muy buenas noches a Virginia. Vive Organización sin fines de lucro. Presenta el taller Hablemos sin miedo, edición 33, parte 3. Miramos el mundo a través de la palabra a la acción. Palabras que resuenan y hacen incidencia donde corresponde, con un viento que agita la nostalgia y la esperanza. Crecimiento personal y comunitario, desde la mirada consciente de la que leemos y releemos, un soltar con voz que nos eleva, en un encuentro de voces para seguir construyendo una sociedad resiliente desde la historia real, un testimonio vivo de resiliencia y superación. Nuestra querida mentora, la escritora y conferencista internacional Sandra Flores, nos presenta vamos a presentar su hoja de vida. Nacida el 29 de octubre de 1962 en Santiago de Chile. Soy madre de 5 hijos, abuela de 8 nietos maravillosos y un bisnieto, titulada de técnica en enfermería a nivel superior en la Universidad de Mar Arica, Chile. Soy una mujer muy esforzada y trabajadora que está dispuesta a darlo todo por mi familia
y a crecer como persona. Actualmente me encuentro viviendo al norte de Chile, en la región de Arica y Parinacota, más conocida como la ciudad de la eterna primavera, y divorciada hace 15 años. Ha sido una vida muy dura, pero en un día muy feliz por mis logros y los de mis hijos, ya que siempre tuve un sueño que era contar historias de la vida real y a través de un libro y así poder expresar todos mis sentimientos, ya que para eso no soy muy buena. ¿Quién lo diría, no? Pero gracias a mi libro y al apoyo de mi familia, puedo decir que hoy en día soy una mujer mucho más fuerte y segura de mis decisiones. Sandra Flores Vergara, bienvenida. Nos honra con el libro Salvavidas, Estratos de Vidas Olvidadas. Sandrita, la resonancia a través de la lectura consciente. Ese libro maravilloso que nos ha hecho vivir momentos inolvidables con aquellas personas avanzadas en edad, con juventud acumulada, como alguien un día nos lo dijo. Esos seres hermosos con los que tú has convivido, con los que tú has compartido y que hoy en Estratos de Vidas Olvidadas nos las has traído. Bienvenida, Sandra. Gracias. Se Sí, congeló la gracias. imagen. Sí, estamos, parece, con algunas dificultades. Sí. Vamos a, mientras esperamos que Sandra retome la conexión, vamos a dar inicio a la lectura, ¿ya? Perfecto. Sí, estamos ya haciendo la tercera entrega. Yo tengo el libro aquí gracias a la cortesía del doctor Fernando Salinas. Él me hizo entrega de 7 libros de diferentes autores, así que acá lo tenemos dentro de nuestra biblioteca. Todo libro que ingresa está con nuestro sellito ahí. Biblioteca Pivea Perú, Siembra Libros, Siembra Vidas. Está aquí. Ya. Bien, ese es nuestro libro que nosotros utilizamos para hacer nuestras actividades. La próxima semana que tenemos su cierre, estamos dejando la parte de la reflexión. Algo bueno, como les decía la semana pasada, este libro trae imágenes en color que está preciso para poderlas imaginar, a seguir recreando, porque está en un tono, aquí está en, sí, en sello, tipo sello de agua, está ahí, como que no se nota muy bien el rostro, no se nota, pero uno ya se lo imagina, y eso es lo bonito de estos libros, ¿no? De estos libros cuando no te dan en sí la imagen muy nítida, porque te permite crearla, volverla a recrear. Vamos a tomar, tenemos por aquí cuatro historias que yo las elegí. Ya, vamos a hacer un ejercicio, sí, me parece, voy a contar las 4 que quedan acá. Creo que empezamos por aquí, Olga y Guadalupe, para resonar después de cada Viol- lectura. Violeta, Sí, con Violeta empezamos. sí. Vamos a empezar con Violeta, ¿ya? Entonces tendríamos 1, 2, 3, sí, tres historias. Ya, voy a empezar con Violeta. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a escuchar y vamos a empezar a crear las imágenes en la mente. Vamos a empezar a crear las imágenes. ¿Ya? Así que nos vamos a imaginar a Violeta porque tú no tienes el libro, yo sí lo tengo. Algo puedo identificar, pero nuestra mente es tan poderosa que vamos a crear la imagen acá, ¿ya? Desde lo que escuchamos. Violeta era muy linda de corazón, muy elegante y muy bien vestida. Le gustaba usar pañoletas sobre su ropa.
Sus manos y uñas siempre estaban muy bien cuidadas. Era viuda, con 2 hijos. Uno estaba cerca, el otro vivía en otra ciudad. Antes de ingresar, vivía sola en su apartamento. Sus hijos comenzaron a darse cuenta que ya no era la misma. Fue cuando decidieron traerla. Recién estaba presentando síntomas de demencia. No tuvo problemas en incorporarse a la rutina del hogar. Hablaba mucho sobre su esposo, quien ya había fallecido. Contaba que bailaban todos los días y eran muy felices. Ahora bailo sola, comentaba. Y así pasaban los días y avanzaba esta cruel enfermedad. Un día la vi bajar de su habitación con su cartera y con don Luis, quien le ayudaba con su maleta. Venía a despedirse. Según ella, su hija iba a venir a buscarla. Rápidamente tomé el teléfono y fingí que hablaba con él. Está acá, no se preocupe. Yo le aviso. Señora Violeta, me llamó su hijo. Dice que no podrá llegar su vuelo, fue suspendido, no podría llegar. Su vuelo fue suspendido por la pandemia. Ajá, dijo. Entonces volvió su mirada a Luis, diciéndole, hombrecito, lleve mis cosas a la habitación, ya que mi hijo no puede viajar. Apúrese, yo le daré unas monedas. Supongo que imaginaba que estaba en un hotel y don Luis era el botones. Esa es la historia, esa es la historia de Violeta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, no? Bueno, yo les había hecho una indicación, les había dicho que vamos a recrear, ¿no? Y de repente no hemos recreado la vida de Violeta, hemos recreado nuestros propios momentos, que sin llegar a tener los años y sin llegar a tener lo que tenía Violeta en su condición, nos ha pasado algo que Violeta hacía y que nosotros también hacemos actualmente. Vamos entonces, no sé, los dejo con Luz Estela, que es la que va a continuar con esta parte. Yo seguiré leyendo después, pero vamos a hacer una pausa en cada historia como para poder disfrutar cada historia. ¿Ya? Adelante, Luz Estela. Así es, María Isabel. Disfrutemos esas historias tan hermosas porque están bien relatadas. Sí. Pero es algo tan impresionante como a nuestros adultos mayores en esa edad de oro. Me parece tan hermosa sus historias, sus vidas, incluso hasta sus sueños, que de una u otra forma ese sueño de encontrarse con su hijo, de viajar, de sentirse ella la diva y en ese hotel, me imagino, 5 estrellas, o sea, yo me la imaginé así, ella tan elegante y tan bien puestecita, ¿no? Entonces, pero sí, es muy común, ¿no? O sea, en estas historias, la demencia senil, esa, no sé si es una enfermedad, no sé si es, cómo catalogarla, porque es algo que ellos a veces quieren es olvidar lo que no pudieron vivir o lo que le dejaron a un lado por vivir otras historias o compartir otras vidas, ¿no? La vida de su familia, de las personas que estaban en torno a ellos. Entonces, sin embargo, no deja de ser algo muy especial la forma en que Sandra nos narra cada historia de estos personajes tan especiales de esa edad acumulada, la edad de oro. Virginia, ¿tú qué nos dirías? Bueno, muy buenas noches, qué gusto estar aquí rodeada de estas mujeres maravillosas y con todos ustedes.
Mira, ¿qué te puedo contar? Me parece maravilloso. Me hizo recordar una anécdota que tengo yo de una señora que cuidaba, que ella también tenía muchísimas cosas, era bipolar, pero era divina, yo la adoraba. Y ella tenía ese tipo de cosas porque era una mujer de mucho dinero y había quedado sola, se había muerto todo. Bueno, tenía solo una hermana que la iba a ver pocas veces, ¿no? Yo pasaba la mayor parte del tiempo con ella. Y a veces salíamos a comer, una vez salimos a comer y estábamos y de repente me dice ella, Virginia, ten cuidado, ponte derecha, que aquí a este restaurante vienen muchos condes. Y yo me quedo así, digo, conde. Y entonces hice un chiste, digo, Carmen, ¿no será condenados? Y ella me decía, no, niña, condes. Y siempre tenía ese tipo de salidas, o sea, ella vivía en su época, ¿no? En su época y guardaba, pues, y de repente salía con unos trajes llena de joyas y yo le decía, no, 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 así no voy contigo. Vamos a ponerte más sencilla porque si no nos van a robar. Y cosas, yo me divertía tanto con ella, de verdad que tenía tantas historias, yo creo que son maravillosos. Ellos, obviamente, que con el paso de los años, pues se detienen en los momentos más felices para ellos, más importantes, los que más disfrutaron, y los vuelven a recrear, ¿no? Y eso, pues, me parece una parte maravillosa de la relación. La verdad es que yo encantada. Ay, sí, es algo muy bonito. Esas historias son, yo siempre he dicho que nosotros debíamos de aprovechar Pasó algo. toda esa sabiduría acumulada que tienen ellos, porque tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen toda la vivencia para que nos cuenten a nosotros. Sin embargo, para la familia es tan molesto la repetición de esas historias, la repetición de esas vivencias, que es molesto. Y uno quisiera que realmente todo eso pudiera eh, quedar ahí como un legado, como algo que ellos ya vivieron, construyeron, tuvieron sus momentos hermosos como también sus momentos no tan bonitos, pero es el vivir, el compartir, el estar en este plano. Así que, Adita, ¿tú qué nos dirías? Bueno, primero que todo, felicitar a Sandra porque de verdad ha sido un viaje por cada personaje que han mencionado en el libro, pero algo que tú tocaste, yo también lo he pensado. A veces yo me pongo, ¿verdad?, a navegar por mis pensamientos y, y digo, me pregunto, ¿no será la demencia un escape de los ancianos para olvidar todo lo que lo hiere, sabiendo que en esa edad no son tan apreciados como en su vida fructífera? Pienso que, wow, esta generación es como un castigo a esta generación que se olvida de esas personas tan importantes en nuestras vidas. Yo recuerdo mis mejores recuerdos en mi vida que tengo son las historias de mis abuelos. Historias que yo me sentaba a escucharlas. Sin embargo, ahora, lamentablemente, llevan a la persona cuando ya no puede cuidar los nietos, cuando ya, pues, ¿verdad?
hace sus necesidades quizás como un bebé, porque vuelven a ser bebé. Y entonces, lamentablemente también los hijos ahora en la actualidad trabajan. Antes pues había más oportunidad de cuidar de esas personas. Pues por lo menos ahí le doy un 50, pero entiendo que lo llevan a esos lugares y se olvidan hasta de visitarlos. Y yo pues encuentro que ellos no se acuerdan de uno, o sea, te miran y ellos no se acuerdan de ti, pero sí tú sabes quiénes son ellos. Ujú. Y creo que eso es como algo, como no sé si un castigo a esta generación o ¿cómo se llama? Un escape a esta edad de oro que quiere escapar de ese dolor tan grande que ocasiona en ellos el ser abandonados en un lugar por sus seres queridos, pudiendo estar con ellos. Y verdad, lamentablemente eso es algo que hay que trabajar. Ujú. Buenas tardes. Así es, Adita, eso es muy cierto. Ay, Virginia, ¿qué nos quieres decir? Sí, bueno, qué decirle a Ada, hola, qué gusto verte. Bueno, tienes mucha razón, perdón, tengo un poco de gripe. Tienes mucha razón en cuanto a algunos hijos o algunos familiares, pues los olvidan a los... Pero con respecto a ellos, no creo que sea, bueno, está comprobado que no es así, que no sea un escape para ellos. Es que cuando nos vamos volviendo adultos, cuando van pasando los años, pues el cuerpo se va deteriorando, la mente se va deteriorando y vienen pues algunas enfermedades como esa. Yo, ojalá fuera que ellos pudieran olvidar y hacerse un mundo, pero no, no es así. Este, pero yo creo que ellos disfrutan sus momentos porque claro, ellos están viviendo en esa época, en ese momento, ¿no? No sé qué decirte, pero a mí me parece, bueno, científica. Ojalá lo fuera que ellos desvíen su mente y la pudieran controlar de esa manera, ¿no? Serían mucho más felices porque realmente duele mucho cuando he visto porque yo también lo hice ahora no, porque ahora me dedico a los libros, a otro tipo de cosas, pero hasta hace un año, 2 años, pues trabajé cuidando personas mayores, ¿no? Y trabajé en geriátricos también. Y habían muchos que lloraban día y noche, que se morían por una palabra de cariño, por un abrazo, por un poquito de ternura. Y la verdad es que eso te parte el alma, que vayan los días y pasen los días y vengan otros familiares de otros compañeros y ellos estén solos ahí, ¿no? Eso a ellos les pega mucho, muchísimo. Entonces uno, bueno, se las tiene que inventar, a distraerlos, a pasearlos, a darle una gelatina, a contarle un chiste, a abrazarlos, o qué sé yo. Yo por lo menos hacía ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí ves y te toca mucho ese sufrimiento y piensas, ¿no? Es que todos vamos a llegar a esa edad, es que todos vamos a ser viejos, ¿no? Así que bueno, espero que, como le digo yo a mi hija, espero que cuando estés vieja, no me hagas eso porque yo te busco y con el bastón te reviento la cabeza, le digo yo. Y ella se mata de la risa. Pero bueno, mira, es, es suerte, supongo, ¿no? Es suerte, no lo sé. Pero bueno, nada, eso era todo lo que quería decir. Yo creo que dar en un sitio donde haya personas de la calidad de ustedes, yo me iría divinamente para el geriátrico. No sé, no sé ustedes. A ver, Sandrita, ¿qué nos dices?
Tu audio. El micrófono. Buenas tardes, perdonen las cosas que tengo que hacer acá, porque ustedes no saben cómo tengo que hacer cosas acá. Y justamente tenía un problema con un pasajero, así que tuve que solucionarlo un ratito. Bueno, la demencia, pues la demencia es la pérdida de la función cerebral, ¿cierto? Que, bueno, que eso viene a través de muchas patologías que podemos tener nosotros, que nos afecta el habla, que nos afecta la memoria y muchas cosas más, pero eso es como un deterioro, yo creo, cognitivo que va haciendo la persona. Eh, pero referente a mis adultos mayores, a mi libro, voy a volver a Violeta, como estaba hablando María Isabel. Yo les cuento que ella era una persona, como se las puse ahí en el libro, ella siempre se recordaba mucho de su marido porque decía que ella todos los días bailaba con él. Ujú. Y entonces yo entraba y me decía, mire, estoy bailando, y hacía como que estaba bailando vals, así, era muy alegre. Y lo único que se le olvidaba de repente cosas y venía a decirme a mí, pero con las ganas que vino y trajo a otro caballero para que le ayudara a la maleta, pero lo hablaba así como, lo miraba así como despectiva, así. Oiga, hombrecito, lleve la maleta, así. Y yo me botaba de la risa, porque el caballero igual tenía un poquito de demencia, pero era como más sumiso, donde lo llevaban, él iba, hacía todo. Y le hizo bajar todas las cosas de la maleta, un montón de cosas. Y después, a mí se me ocurrió en el momento, porque tenía que hacer algo para calmar la situación, porque ellos a veces tienen dos caras, a veces pueden estar súper pasivos, otras veces se ponen agresivos. Entonces uno tiene que saber ahí cómo calmar la situación. Entonces así yo tomé el teléfono y le dije que venía el hijo viajando a buscarla para que ella se calmara. Y ahí un poquito se calmó, y ahí cuando le dijo al caballero que le llevara las cositas a su pieza, y que le iba a dar unas monedas en forma despectiva, y me dio tanta risa, pero ella era muy amorosa. Eso es lo que yo quería compartir con Ujú. Bien. Una dama aristocrática, porque nos hablaba de príncipes, ¿de Perdón, qué? perdón, tuve que cortar porque justo vino una señora y se me puso acá en la ventanilla y yo no podía seguir hablando. Por eso corté así. Entonces, sí, pues esta señora, la Violeta, era muy amorosa, pero lo que más pena me da a mí en esto, porque eso no lo puse, porque eso después de que ya saqué el libro pasó lo que pasó después. El hijo venía a verla desde Argentina, ella, y resulta que era el único hijo que tenía, porque tenía dos nietos, ¿ya? Y el hijo venía a verla, pero así una vez al mes, de repente no venía, mandaba las cosas que necesitaba, nada más. Y después supimos que el hijo falleció, el hijo de Oh, ella falleció. Y ella en eso que estaba así no le podían decir porque el hijo falleció en Argentina. Entonces, no sé si sabrá, porque yo después yo estuve 2 años en ese hogar y después yo me vine acá a mi ciudad, Arica. Y después a ella la trasladaron a otro hogar a Santiago de Chile. No sé, la verdad, ahora cómo estará allá en Santiago, porque a veces trato de buscar información para saber de ellos, porque algunos no están acá. Entonces, para saber cómo, porque como estaba perdida ella, no sé cómo le afectó, como no lo veía casi nunca tampoco, pero él la llamaba a veces. De hecho, ella siempre iba a la oficina y me decía, eh, señorita Sandra, me presta el teléfono, y ya, yo le prestaba mi celular, pero a veces quería cada rato que le prestara el celular. Yo le decía, no, es que hoy día no se puede, porque me dijo que no, que mañana a las 8, y yo ya venía a la hora que yo le decía, venía a la hora que yo le decía. Así que no sé qué habrá pasado después, si lo supo o no lo supo. Después creo que los nietos la trasladaron a ella para Santiago para tenerla más cerca de Argentina. Así que no sé qué habrá pasado con ella, pero como les digo, ella era una persona se notó que era de muy buena vida, era una señora que tenía mucha clase, se notaba que no era una persona muy humilde, no tiene que haber sido humilde porque la manera de comportarse era de una persona que
¿no? Sino que fuera ya, no sé, pues, que siempre tuviera todo, que no le faltara nada, porque ella decía que tenía su casa hermosa, y de hecho era así. Y la casa creo que la vendió el hijo cuando vino una vez, y la llevó engañada para allá, que la iba a dejar un rato nomás, unos días, y después la iba a venir a buscar. Pero al menos los 2 años que yo estuve, nunca volvieron a buscarla. Así que eso era lo que pasó con Violeta. Así es, Sandrita. Seguimos, María Muy bien, Isabel. continuamos. Ahora sí. ¿Ah? Seguimos. Vamos a conocer la historia de María. Vamos a conocer la historia de María. Sí, ¿ya? María, hacemos el mismo ejercicio. Vamos a imaginarnos, vamos a recrear la historia y vamos a sentir, por cierto, ¿no? María era muy cariñosa y conversadora. Su rostro se veía muy bien cuidado. No podía caminar y se desplazaba en silla de ruedas. Se integró muy bien a las actividades. A ella le gustaba pintar y lo hacía muy bien. No tenía problemas para recordar el nombre de sus hijos. Uno de ellos, un médico cirujano, la visitó un par de veces hasta que llegó la pandemia. Como siempre, yo intentaba hacer videollamadas con los familiares, pero el médico pocas veces atendía. Supongo que su trabajo no se lo permitía. Cuando yo entraba a su habitación, me decía en voz alta, "Te quiero, María", y me tiraba besitos. Después supe que María era la persona que trabajaba en su casa y la había cuidado toda su vida, su nana. Todavía trabajaba en la casa de su hijo. Los 2 años que estuve trabajando en el hogar disfruté de su presencia. Lamentablemente también falleció. Fue muy inesperada su partida. No se la llevó el COVID, sino un infarto al corazón. Al ver todo esto, me pregunto, ¿no hubiese sido mejor dejarla en su casa con María? Quizás estaría viva ahora, pero fue decisión de su hijo. Yo no podía cambiar sus destinos. Terminamos el caso de María. Las historias de cada uno, ¿no? Las vivencias de cada uno. Cada, cada historia narrada acá es un recuento de muchas historias, de vidas que pasan a veces no sin gloria, porque todas las vidas son muy importantes, todas las vivencias, todas las experiencias son muy importantes. Y a veces no es que los hijos sean malagradecidos, a veces también ellos tienen sus vidas, forman un círculo donde a veces eh, estos seres, por no decirlo de una forma grotesca, pero a veces como que no encajan. Y están estos lugares que a mí me parecen muy bonitos. ¿Por qué? Porque son espacios donde ellos se van a encontrar con personas de su misma edad. Son espacios donde ellos van a encontrar no el calor familiar de sus hijos, de las personas con las que ellos vivieron toda la vida, pero sí van a encontrar calidad de vida. Y yo creo que en la edad de oro también es necesario darles esa calidad de vida a nuestros seres queridos. Formar estos sitios, estos geriátricos, con calidad de personas que están ahí, no por un salario, sino por ese amor que sienten hacia el ser que ellos cuidan, hacia esas personas mayores que vuelven a ser niños, como nos decía Sandra, vuelven a ser niños. Adita también lo decía. Es un círculo. Un día somos niños, otro día somos productivos y al otro día ya
Ya pasamos a la hora a la edad de oro donde somos relegados. Entonces, no sabemos qué nos motivó a llevar a nuestros seres queridos a esos centros, pero sí sabemos que hay calidad de personas que cuidan con amor, con respeto y dignificando la edad de oro. ¿Alguien nos quiere dar su apreciación? Yo. Adelante, Virginia. Gracias. Sí, efectivamente hay lugares donde es muy agradable trabajar, donde hay gente que no es nada más el ganar el dinero, ¿no? En el trabajo, sino que tienen realmente esa vocación. Lamentablemente hay lugares donde no. Y hay muchos, muchos ancianitos que han sufrido. Aquí en España, bueno, uff. La verdad que, y es muy lamentable. Es muy lamentable porque son personas que necesitan mucho, mucho cariño. Ellos, entre ellos, se hacen como una familia, ¿no? Inclusive se llegan hasta a enamorar ahí adentro. Mm. Ahí ocurre de todo. Y es maravilloso, pues, estar con ellos y ayudarlos y seguirlos y darles cariño. Yo qué sé, yo no entiendo mucho de esas personas que no merecen estar ahí, no deberían estar. Pero bueno, es cuestión, ojalá pudiéramos eliminarlos a todos y que todas las personas que estén ahí cuidando a esa gente sea realmente por vocación. Y bueno, solamente decir eso y bueno, nada. Aquí estoy. A mí me encantan. Yo, mi último viejito, como le decía yo, Vicente, que lo extraño tanto porque de verdad que yo con Vicente, vamos, él la mayoría de las veces estaba lúcido, pero a veces no. A veces me confundía con la mujer. Me echaba unos regaños que madre mía. Sí. Y me formaba unos líos que yo decía, uy, Dios, bueno, sí, yo, bueno, ¿qué hacía? Me hacía pasar por ella, al rato me decía, Virginia, llegaste. Y mi mujer se fue, ¿no? Cosas así. Y bueno, yo lo sacaba a pasear y aquí hay muchas calles empinadas. Y entonces yo lo llevaba en la silla de ruedas y cuando estaba arriba le decía, bueno, ahora agárrate que nos vamos. Y él pensaba que yo no iba de verdad. Y se agarraba durísimo. Yo me divertía y después se reía. Nos divertíamos muchísimo juntos. La verdad que yo lo recuerdo todos los días y lo extraño muchísimo. Y bueno, Sandrita, que tienes un libro maravilloso, hermoso. Muchísimas gracias porque realmente me has hecho vivir todos esos momentos con Vicente, con Rosario y con muchos otros, que no es que los olvidemos, porque no los olvidamos, pero vivirlos, esos momentos, la verdad que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia, a ti por lo que tú dices y haces. Bueno, yo levanté la manito, también yo discrepo un poco, o no sé, o será que me gusta que a todos los adultos mayores los quieran mucho. Yo con esta señora me pasó algo extraño porque el hijo era un médico cirujano, tenía excelente situación. Tenía una señora que la cuidaba, que ella me decía a mí, María, te quiero. Pensaba que yo dije, ¿quién es María? María era la nana de toda su vida. Y la señora estaba bien de la cabeza. Yo digo, ¿cómo no la puso en su casa y la tenía la nana ahí? ¿Por qué la llevó allá? ¿Por qué? Eso me pregunto, ¿por qué? Y a veces cuando estaba en el tiempo, cuando recién se la llevó, la llamaban, yo la llamaba videollamada y andaban por allá, no sé, por Bucio o por otros países y le videollamaba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has portado? Pórtate bien. Hoy me da una rabia a mí, no sé por qué me daba tanta rabia, pero en eso discrepo un poco, yo digo, porque la gente que tiene, si yo tuviera, por ejemplo, si yo personalmente, yo tuviera un abuelito en mí, a mi lado, y yo pudiera, o sea, yo no, aunque no tuviera tan buena situación, no sé, lo haría y los cuidaría en mi casa, o que me ayudaran a alguien, pero lo haría.
En eso, un poco menos que yo a veces recrimino un poco. Y también volviendo a lo que dijo recién Virginia, sí, pues cuando yo empecé a estudiar técnico de enfermería, me tocó ir a hogares de adultos mayores a hacer mi práctica. Y cuando llegué allá me quería morir, porque a las abuelitas y a los abuelitos los costaban a las 5 de la tarde y les ponían unas camisas como de fuerza amarrados al lado. Y yo les sacaba fotos escondidas para después mostrárselas a lo que hacían con los abuelitos y era de las monjas. Yo digo monjas malas, era la directora las monjas. Y a las 5 de la tarde los tenían acostados y amarrados. Y yo decía, pero ¿por qué hacen eso? Y como yo estaba estudiando enfermería, había una persona que estaba en cargo, me decía, usted tiene que hacer lo que nosotros, lo que dicen acá, tiene que seguir las reglas que se dice acá. Pero fue doloroso eso y yo dejé, hice saber eso para que no, y después cuando me decían que iban a poner a alguien, yo digo, no, no, ahí no, porque ese hogar es malo. A los abuelitos les pegan, los tratan mal. Siempre decía eso. Y de hecho ahora el hogar que voy a ingresar en Iquique, el otro día cuando fui, me dijeron que las cuidadoras estaban preguntando, ¿se viene va a llegar una TENS? Sí, la señora Sandra, ay, que me dijeron que ella era bien jodida. Sí, es jodida, le dijeron, porque ella desarma hasta las camas cuando no las ve que están bien hechas, porque yo lo hacía. Porque son adultos mayores, y yo le decía a las cuidadoras, pero usted hace la cama en su casa. Yo abría la cama con migas de pan, pedazos de confort, y si no está durmiendo una persona. Ellos tienen su piel delgadita, frágil, cualquier cosa les va a molestar. Entonces voy a andar como pulga en la oreja. Ya quiero puro llegar allá para poner reglas, porque me dijeron que estaba un poco desordenado. Así que voy a llegar yo allá a poner mis puntos. Me van a, me van a odiar, pero bueno, yo lo hago por mis adultos mayores. Qué Gracias. linda. Gente con vocación y gente sin vocación. Sí. Parte de todo lo que de todos estos procesos. Seguimos, María Isabel. Sí, gracias, gracias Luz Estela. Qué bueno, Sandra, te vas muy, muy potenciada con la lectura, mira, y qué bonito que se haya dado en estas circunstancias, justo en el mes que te toca el libro, y tú empiezas también a traer a tu memoria todas las historias. Y cada vez amas más lo que haces y se nota en el lenguaje, en lo que escribes, en lo que sientes y te metes dentro de cada personaje y no, esto es real, ¿no? Pero tú lo conectas lo literal con o lo que dice el texto con el contexto. Así De que hecho, vas a llevar a sí, todas al trabajo, de hecho, todas vamos a estar por el Elian. sí, de hecho anoche, perdón, de hecho anoche estaba ordenando mis cosas que me voy a llevar y estaba Así. buscando todo lo que me servía. Otro juego de dominó, esto le va a gustar a la abuelita para hacer collares, esto para allá, Ay. esto para allá. Está buscando todas las cosas que tengo para llevar para el hogar. Y de Mira. hecho, como yo aquí trabajo con pasajeros que me conocen muchos años, a los que son más amigos, les dije, les quiero pedir un favor, ¿no me pueden regalar alguna cosita para los abuelitos? Porque le vamos a celebrar la fiesta, una toallita de esas que se cuelgan acá, cualquier cosita, porque ya nos conseguimos un pascuero con una hermana allá en Iquique, lo estamos organizando para que vaya el pascuero a dejarle los regalitos a los abuelitos y todos vamos a comprar regalitos para ellos y hacer algo bonito. De hecho, estaba viendo luces para llevarme, para poner en el hogar. Ya tengo armado el panorama que voy a hacer allá. Qué Que bonito, me... se siente el amor y eso es muy bueno. Vamos a conocer la historia de Olga y Guadalupe. A mí me llamó la atención cuando vi que es la historia donde aparecen dos personas o dos nombres juntos, porque siempre hablaban o de una situación, el juego, o el nombre de la lectura tenía el nombre de la protagonista, en este caso. Pero acá tenemos dos, así que vamos a descubrir por qué es que la escritora Sandra nos escribe la siguiente historia de Olga y Guadalupe. Igual seguimos creando las imágenes mentales porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros acercarnos más y sentir más la historia. Olguita vivió muchos años en España con su esposo. Luego él enfermó y falleció. Ella no pudo soportar su ausencia y también enfermó.
empezó a sufrir trastorno de personalidad y demencia. La trajeron a Chile y la ingresaron a este hogar. No podía caminar sin su andador como apoyo. Tiempo después ingresó Lupita. Vivía sola en una habitación. La encontraron vagando por las calles de esta ciudad y la trajeron a Lelián. Para sorpresa de todos, resultó que Olguita y Lupita eran hermanas. Ellas no se reconocían como tal, ya que sus mentes estaban confusas, perdidas, pero siempre se hacían compañía una a la otra. Iban juntas al comedor. Lupita guardaba el pan que después desgranaba para dárselo a las palomas que llegaban al patio. Lupita era muy frágil, todo lo contrario a su hermana Olguita, que era agresiva. Gruñía y le gritaba a las asistentes que la cuidaban. Viendo esta situación, se llamó al doctor, quien le recetó unas gotas SOS para cuando fuese necesario. Así se logró controlar su agresión. Olguita era quien mandaba. Lupita era más callada. Su hermana le decía, Lupita, vámonos de acá. Me encantaba verlas siempre juntas. El destino las separó y luego las reunió. Terminó la historia, terminaron las historias del libro, solo nos queda la parte hermosa que es de la reflexión. Miren, en esa descripción se presenta el encuentro de dos hermanas. Más no nos dice la historia, pero queda eso libre para empezar a crear y a recrear. Adelante, Luz Estela. Qué hermoso, qué hermosa historia. Imagínense encontrarse ahí, porque Lupita era la que andaba en la calle, ¿cierto? Y, y Olguita era la gruñona. Eh, o sea, ahí, pero encontrarse en un lugar donde fueron acogidas, donde encontraron ese cariño, ese sustento, encontraron un techo, es algo muy diciente. Pero a mí me gustaría que Sandrita nos profundizara un poquito más la historia. Sí, no, pero adelante, Sandrita. Hermanas, la Olguita, hola, ¿me escuchan? Eran dos Sí, hermanas, eran sí. chiquititas, una del pelito bien blanco y la otra bien flaquita, pero flaquita, flaquita. Una se había casado, estaba en España, pasó toda su vida de matrimonio en España, no tuvo hijos. Después creo que falleció su esposo y la trajeron a Chile y la pusieron en el Elian. Y después el tiempo, también trajeron a la hermana que vivía solita, porque vivía solo en una pieza, no tenían a nadie. Pero ellas no sabían que eran hermanas porque las dos estaban enfermas de la demencia, po. Pero algo las unía, una dormía en una cama y la otra al ladito. Una, pero una era súper jodida, pegaba patas, no escupía y nos insultaba, nos decía garabatos feos. Y cuando le íbamos a dar el remedio teníamos que afirmarla entre dos, las dos ten, las niñas los escupía en la cara, mi tantas veces pusieron la cara, le dábamos unas gotitas para calmarla. Y pasaba uno, por ejemplo, caminando por ahí y pasaban las cuidadoras, y algunas eran gorditas, y le decía a la hermana, mira esa guatona que va para allá, mira la guatona, fea. Hablaba así de toda la gente. Peleaba, peleaba con todo el mundo. Y la otra hermana, uy, era un pancito de Dios, calladita, tranquilita, nada. Pero ella le decía, oye, vámonos de acá, de aquí nos tratan mal, vámonos, vámonos. Y la hermana la miraba nomás calladita y no hacía nada, po. La miraba nomás. Pero ella era tremenda, muy tremenda. Pero después que yo me retiré del Elian, ellas fallecieron las dos fallecieron. Porque estaban solitas, no tenían a nadie. Llevaban ya muchos años acá en el Elian, pero eran súper jodidas. Una de ellas nos hacía sudar
A mí cuando yo le tenía que darle remedio, ay, Dios mío, señor. Le buscaba por todos los medios. A veces podía tenerla un rato calmadita, podía estar con ella así, haciéndole cariño en la manita, ya tranquilita. Y después me decía, ¿y quién soy tú? Yo soy la Sandra. ¿Y quién soy tú? Pues no te conozco. Yo decía la que te va a dar los remedios. No quiero ni una de garabato. Garabato. Y lo escupía. Entonces a veces se lo lográbamos dar, pero en realidad el paso de ella en el tiempo que yo estuve en el hogar, ella era la más revoltosa, pues si la única que conocían en el hogar por revoltosa era a una de ellas. Y la otra siempre sentadita, solita, tranquilita, tenía una melenita cortita, así, pero era como polo opuesto. Era una del aceite y la otra del vinagre. Eran así. Pero al final uno aprende de todas estas personas porque uno va conociendo diferentes personalidades. Entonces uno tiene que saber llegar a ellas de una u otra manera. Entonces yo creo que yo me siento feliz porque yo he aprendido mucho. Yo he aprendido mucho de ellas, porque yo ya sé lidiar con adultos mayores. Ya sé cómo llegar a ellos. O sea, sé que cuando están tristes, cuando están alegres, sé cómo poder sacarle una sonrisa y lo más importante es ponerle atención. Siempre he dicho yo, aunque me esté repitiendo 100 veces lo mismo, seguirle la conversación. Porque ellos creen que es algo importante, o sea, ellos piensan así. Entonces uno tiene que hacerlo sentir así. Pero no, yo creo que soy una mujer inmensamente feliz con que Diosito me dio este don a mí de entregar mi cariño a ellos. Y lo hago con el corazón. Lo hago porque yo me nutro con ellos, me nutro y siento que soy mejor persona, me siento alegre, me siento motivada, me siento contenta y por eso voy a dar todo lo mejor de mí ahora en esta segunda etapa que voy a entrar con ellos nuevamente, porque creo que necesitan mucho de mí y voy a tratar por hacerle su vida cada día un poquito mejor, que no tengan valencia de cuidados, que los tomen en cuenta, de que todos los días juguemos a algo, todos los días yo estoy pensando hacerle una entretención. Yo recuerdo cuando trabajé en el hogar, hasta yo me disfracé de Selena y le hice un show, pues todavía tengo un video grabado ahí donde yo le estaba bailando a todos ellos, le hacía a todos en el hogar. Y ahora voy por lo mismo porque me fascina, me encanta. Sí. Con poquitas cosas, con poquitas armas, podemos dar muchas cosas y hacer feliz a muchas personas. Eso es lo que quería compartir con ustedes, compañeras. Muy lindo, Sandra. Y ojalá cuando estén en esas actividades, por favor, nos hace llegar el video. Compartes esos videos también porque realmente te sentimos esa afinidad que tienes con esta tercera edad, con esa edad de oro, con esos seres Muy extraordinarios feliz. que están ahí por X o Y motivo, pero encuentren ese ser de luz que les dé calor, que les dé el respeto y que le dé la dignidad que se merecen ellos. Virginia, tienes la palabra. Gracias. Ay, Sandra, me hiciste acordar de una de muy especial que tuve yo, que se presentó a las 3 de la mañana a la policía, porque ella en la madrugada empezaba a gritar, auxilio, me están maltratando. Imagínate, era mi primer día. Me están maltratando, auxilio. Y se ve que alguien llamó y a las 3 de la mañana me tocan la puerta y era la policía. Claro, yo les estoy explicando que en el primer día que realmente no conocía muy bien el cuadro de la señora, que sí, que efectivamente la señora se ponía a gritar. Menos mal que estando ellos ahí, ella decía que ellos la estaban maltratando, ¿no? Y se dieron cuenta que realmente era, bueno, y que estaba cuidadita, pues yo la había duchado para acostarla, estaba toda limpita. O sea, que no se veía maltratada, pero imagínate los momentos que te hacen pasar algunos son bravos, ¿eh? Son bravos, bravos. Solo eso, me acordé de esa y digo, wow, fue terrible esa noche, fue una noche.
terrible. bravos, pero son momentos que uno recuerda muy feliz. Mm. Sí, bueno, sí, después me decía, inmigrante, no sé qué, vete para tu pueblo, para tu país, para tu... Uy, eso sí que era brava, ¿eh? Brava, pero mala, mala, mala intencionada. Pero poco a poco, con cariño, uno las va moldando y les va mostrando, pues, y yo hablaba mucho con ella, porque ella siempre estaba sola conmigo. La hija iba muy pocas veces. Y yo le decía, si estás todo el tiempo conmigo, soy yo la que estoy aquí contigo, ¿por qué me tratas así? Imagínate, nadie te va a tratar como te trato yo, le digo. ¿Por qué me tienes que tratar mal? Y entonces se me quedaba mirando así, me dice, bueno, vale, tienes razón. Bueno, pero al rato volví otra vez a mandarme para mi país, ¿no? Pero bueno, ya te acostumbra, te acostumbra Sí. y son así, son así. Hay unos que son muy terribles, de verdad, y te hacen pasar momentos malitos, pero bueno, Sí, pero hay de todo. son lindos recuerdos igual, son lindos recuerdos. Esos recuerdos que quedan ahí grabados por siempre, pero que Así es. dejan huella bonita a pesar de las circunstancias. Seguimos, María Isabel. Terminamos con las historias. Estamos ya al cierre con Dejemos la última para, historia. Sí, sí, Sandra, dejemos para la próxima semana la reflexión. solamente nos queda la reflexión. Solamente nos queda la reflexión. Son 3 páginas. Se termina la historia con Olga y Dej- Guadalupe. sí, Hermosas historias, sí. Vamos a cerrar sí, aquí en esta parte, dejémoslo de la ¿verdad? reflexión. La reflexión queda para la siguiente semana. Eh, ¿Verdad que cada historia nos ubica en cualquier época del tiempo de los abuelitos o de las personas mayores o de la juventud acumulada o de la época dorada? Algunos incluso eligen hasta su nombre, ¿no? Y eso es bonito porque aún tienen conciencia. El tema es acá cuando ya pasan a instancias mayores, los adultos, van a las organizaciones o a las instituciones. Pero este tema, la intención no solamente es cómo es que se debe tratar ahí o por qué la vida no debe, o la persona no debe ser olvidada en esos tiempos, sino que también hay que dar una mirada mucho más amplia que es hasta las mismas familias. Hay familias muy numerosas cuando hay bienes, cuando hay recursos, pero cómo se van ausentando cuando ya lo único que tienen acumulado son años, más no riquezas. Entonces, estos temas también son tan interesantes poderlos sensibilizar y qué bonito que hayamos tenido 2 versiones muy similares por las experiencias que han tenido. Entonces yo le invitaría a Sandra de que siga acumulando historias de repente en los tiempos que tenga y nos siga regalando estas bonitas historias. Cada uno ha resonado, ¿verdad? Que yo tengo una experiencia personal. Me preparé para ser cuidadora de personas mayores cuando me tocó cuidar a mi papá y nunca quise que vaya a una casa de reposo. Yo lo tenía aquí, trabajaba ahí y yo lo miraba. Si iba a la cocina, yo ahí lo llevaba y ahí estaba, ¿no? Y entonces yo asumía ese rol. Empezó a tener su demencia o sus lagunas cuando le ponen morfina, entonces era canjear o el dolor o la situación demencial que iba a presentar. Demencia. Y uno elige, yo elegí, dije, bueno, quiero verlo como un niño jugando, olvidando, porque ya no tenía dolor, pero esa era la secuela que iba a tener. Entonces me llegó bastante cada historia, cada persona con sus tiempos, pero mira esas historias cómo se quedan para seguir comprometiéndonos con nosotros, porque vamos a llegar en ese tiempo, para también educar a quienes están ahí con nosotros, sin el ánimo de involucrarlos y perjudicarles de repente en algún contexto. Pero sí el tema de la gratitud, creo que ya lo veíamos la semana pasada. Hay que educar mucho en la gratitud, hay que educar muchísimo, hay que hacerle sentir a las personas que todo da vuelta. Hoy estamos aquí, pero más adelante esa prueba también va a estar en la misma condición, ¿no? Hay condiciones de tiempos, pues la vida va pasando. Entonces, yo les agradezco muchísimo porque ustedes se comprometen tanto con sus labores, con sus misiones,
Y hacer eso no es trabajo, es una misión. Pero tú te das cuenta cómo tú te humanizas en ese contexto. Es como si te tocaran así, ¿no? Y cada situación que pasa te hace reflexionar, te hace comprometer más. ¿Verdad? Que yo las admiro de manera especial a Virginia y a Sandra por, enaltece mucho, ¿no? Saber que contamos con personas maravillosas. Y ahora eligen la palabra, la narración, la escritura para empezar a poner estas historias tan preciosas. Así que probablemente Virginia se anime también, mira, es una puerta abierta de seguir recogiendo historias para poder sensibilizar. A mí me han sensibilizado mucho, yo creo que todos hemos resonado con la historia, las historias que Sandra. Admirable, y yo felicito a Sandra, es la forma tan ágil. Te deja abierta la posibilidad de que tú imagines situaciones. O sea, no es muy descriptiva y eso es muy bueno. Probablemente se haya tomado por guardar la privacidad de las personas. Los nombres han sido cambiados, ¿no? Y hay una parte Claro. donde ella indica, voy a leer, estoy leyendo acá la contratapa, donde dice, el objetivo no es solo contar historias, sino mostrar una realidad que muchas veces pasa desapercibida, hacer un reconocimiento a todos los adultos mayores, personas maravillosas que forman parte del mundo y que por diferentes circunstancias quedan en el olvido. Y muchos se olvidan dejándolos a cargo de otras personas y muchos se olvidan también dejándolos en sus propios hogares. ¿Ok? Vamos a escuchar, creo por acá toca Rosalba. Rosalba está por ahí que dice, yo también quiero hablar sin miedo, así que aquí estamos en este espacio perfecto. Adelante, Rosalba. Gracias, Isabel, y pues gracias a todas, en especial a Sandra, por este libro tan hermoso que pues nos hace voltear a ver a nuestros adultos mayores. Y pues sí, como dicen, pues no hay que juzgar a los demás. A veces hay momentos en que pues los hijos o familiares cercanos a un adulto mayor no pueden cuidarlo, pero pues yo sí quisiera que se tomara esa conciencia, como lo dice Sandra, que como hijos no nos olvidemos de lo que éramos niños, nos cuidaron, ¿no? Nosotros éramos totalmente desvalidos y si ellos no nos hubieran cuidado, pues no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, pues hacer un esfuerzo y cuidarlos nosotros mismos. Si eso a veces es un poco difícil. Yo tuve enfermeras en mi casa cuidando a mi mamá y algunas, pues, luego pues una de ellas, que incluso lo menciono en mi libro, pues luego abusó de que como sabía que yo trabajaba todo el día, pues luego metía gente desconocida a la casa, ¿no? Entonces, afortunadamente, el centro me dijo y pues rápido lo que hice fue tomar cartas en el asunto y decirles que se fueran, pero más sintieran vida y trabajo, luego iba corriendo a verla, ¿no? Como yo, teclas grandes para que me pudiera marcar. Y ya siempre sí me llamaba, sobre todo después de la hora de la comida me llamaba o yo le llamaba cuando iba saliendo del trabajo y si por algo no me contestaba yo ¡ay! Estaba en la angustia y llegaba completo. Y luego es que se le olvidó a la enfermera ponerme cerca el teléfono y yo hoy con razón. Pero pues yo siento hasta la última me gustaría que mis hijos fueran como usted con su mamá. Se ve lo mucho que la quiere, el cariño que le tiene y creo que no hay una hija que quiera tanto a su mamá como usted. Entonces, pues hay que demostrarles ese cariño y como tú mencionabas, Marisabel, esa gratitud por todo lo que hicieron por nosotros. Y a veces luego, como hijos, luego somos un poco ingratos o a veces nos portamos mal, no tan bien como ellos quisieran. Y ahí están siempre de manera incondicional. Entonces, este libro creo que vale la pena que pues que lo compartamos, que lo regalemos así a las familias para que se tome esa conciencia y de la medida de lo posible podamos cuidar de nuestros papás o nuestros adultos. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Gracias, Rosalba. Con mucho cariño, Sandra. Gracias por el lindo libro. Gracias a ti.
Voy a leer acá este mensaje de nuestra querida Lorena Izquierdo. Estimada Sandra, te felicito por lo que tú manifestaste. Tú tienes ese don, el de disfrutar de la compañía del adulto mayor. Así es. Se nota, se Gracias, muchas gracias. Ya quisiéramos encontrarnos en las circunstancias, nadie sabe lo que va a pasar más adelante en cuidadoras como nuestra querida Sandra. Así que vamos a dar por culminada esta sesión. Gracias por acompañarnos una vez más a nombre de Proyecto Pivea, una organización sin fines de lucro. Gracias, Sandra, por regalarnos esta maravillosa tarde extendiendo más la palabra, ¿no? Estoy, Sí, extendiendo más cuando nos has explicado. Gracias por acompañarnos. Por aquí está, ¿ok? Aquí está. Aquí lo tengo. gracias. Decía que es muy ágil para Gracias, María Isabel. leerlo. Gracias. Sí, Gracias, María Isabel, por la oportunidad. María Isabel, sí, gracias. Bueno, quiero darle las gracias a todas mis compañeras que están acompañándome hoy en día, porque me encanta ver cómo todas pueden aportar algo. Es tan bonito, y yo siempre he sí. dicho que somos familia, porque Así todas es. resonamos con algo. Y es bonito porque tenemos un Es- tema, o sea, interactuamos. Una cosa lleva a la Ujú. otra, es como estar tejiendo algo y nunca lo terminamos completo. Es muy bonito. Así que les mando un abrazo gigante a todas, que tengan un lindo fin de semana. Y les voy a, cuando ya estén en el hogar, les voy a empezar a mandar las fotitos que hago, las fiestas de navideña, todas las cositas que hago con los adultos mayores. Vamos Así a estar al que tanto. les mando un abrazo inmenso, como les dije, Oh, y las quiero. Así que estamos aquí pendientes de lo que va, estamos aquí pendientes de lo que vamos a continuar, de lo que va a continuar y de lo que vas a hacer. Así que Sandra, tienes aquí, mira cuántas almas siguiendo tu trabajo y celebrando cada uno de tus logros, ¿ok? ¿Te has dado cuenta cómo es que el libro, la magia que todos hemos sentido, todos nos hemos conectado con las historias desde diferentes lados del mundo? Bueno, mi agradecimiento a Luz Estela, quien Lindo. estuvo en el espacio de ser la moderadora. Gracias, Luz Estela. Ya nos falta la última semana, que es la próxima, el próximo sábado. Virginia Van der Dijk desde España, muchísimas gracias también por tu valioso aporte y por la forma como has expresado esas emociones. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalba Robles desde México por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Adita Lugo desde Puerto Rico. Y Lorena, que también está por aquí también presente. Muchísimas gracias. Estamos siempre a la orden y a seguir acompañándonos entre libros, ¿ya? Muchísimas gracias. Ya estamos cerrando prácticamente en la parte final. Muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Abrazos. Hasta la próxima semana. Felicidades. Felicidades.